Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase de funciones que corresponde también a la materia de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Ahora bien, para poder comenzar vamos a describir lo que es una función. En matemáticas se dice que una magnitud o cantidad es función de otra si el valor de la primera depende exclusivamente de la segunda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a que si nosotros tenemos una expresión que dependa de algunas variables o de alguna variable, esta va a ser función de esa variable. De una forma más abstracta, el concepto general de función se refiere a una regla que asigna a un conjunto de números a otro conjunto donde existe una codependencia o una relación entre ambos conjuntos, y se dice que solamente corresponde a uno del conjunto A, vamos a llamar lo que son las variables, corresponde solamente a un valor del conjunto B al que le vamos a llamar funciones. Por ejemplo, aquí en las diapositivas viene el ejemplo del área de un círculo. Se dice que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Si nos damos cuenta, nosotros al hacer el círculo más pequeño o más grande, lo que hacemos es variar el radio. Eso quiere decir que el valor de pi no varía, solamente el valor de radio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que entonces el área es una función que depende del radio. Es como también en la segunda ley de Newton, recordemos la fórmula que dice fuerza igual a masa por aceleración. Si se dan cuenta, la masa no cambia, la masa de los objetos sigue siendo la misma y lo que va variando es la aceleración. Entonces decimos que la fuerza es función de la aceleración y la variable de esa fórmula es la aceleración. ¿Ok? Ahora, el dominio de una función son los valores para los cuales la función está definida. ¿Qué quiere decir esto? Son los valores que podemos ir asignándole a la variable x, para los cuales la función va a tener un valor existente o un valor real. Por ejemplo, si la función es igual a x cuadrada, f de x, que es así como vamos a denotar las funciones, igual a x cuadrada, se le dan los valores a x de 1, 2, 3, etc. Entonces, esos son los valores que puede tomar esa función. Si nos damos cuenta, esa x puede tomar valores tanto positivos como negativos, como fraccionarios, como puntos decimales. Entonces decimos que el dominio de esa f de x son todos los números reales, porque en realidad puede tomar cualquier valor y va a tener un valor correspondiente si llevamos a cabo la operación o la regla que nos está manejando la función. El rango es la contraparte del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo al asignarle esos valores de 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3 al dominio de la función y hacer la operación que me indica la función, voy a obtener otros valores. En este caso, si yo le doy el valor 1, 2, 3, voy a ver que el rango es 1, 4, 9, que es al hacer esas x, elevarlas al cuadrado. Esto quiere decir que entonces el rango van a ser los valores sobre el eje de las y que va a ir adquiriendo mi función al aplicar la regla que me esté indicando. ¿Ok? Ahora bien, las funciones, hay diferentes tipos de funciones. Las primeras que vamos a abordar en esta clase son las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Las funciones lineales se llaman lineales precisamente porque si nosotros graficamos la función, nos va a describir una línea recta. Esa línea recta se describe como f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente de esa línea recta. ¿Qué es la pendiente? Bueno, pues la pendiente es la inclinación que va a tener esa línea recta en el plano. Puede ser de pendiente positiva o de pendiente negativa.
Y el punto B es el corte donde la línea recta cruza al eje de las y X es la variable. ¿Ok? Ahora bien, como les dije hace un momento, la pendiente puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si yo encuentro una pendiente M que es mayor a 0, es decir, si es positiva, entonces la función es creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Pues que cada valor, conforme yo voy aumentando el valor de X, va aumentando el valor de f de X. Y el valor de la M, si es menor a 0, es decir, si es negativo, entonces la función es una función decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada valor, que aunque yo aumente X, el valor que voy a ir obteniendo de la función va a ir decrementando. Ahora bien, si M, que es la pendiente, es igual a 0, entonces la función es una constante y su gráfica será una línea paralela al eje de las X, como se muestra en la figura. Ahí vemos lo que es una función creciente, una función decreciente y una función constante, donde la pendiente va variando de acuerdo a lo que se presenta en la gráfica. En el caso de las funciones crecientes, la pendiente es mayor que 0. En las funciones decrecientes, la pendiente es menor que 0. Y en las funciones constantes, la pendiente es igual a 0. Ahora vamos a ver lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática, como su nombre lo indica, es una función cuyo valor de X va a estar elevado a la segunda potencia. Como se nota ahí, bueno, ahí ese 2 está como abajo, pero en realidad es un superíndice. Entonces sería ax cuadrada más bx más c. Esa es la forma de las funciones cuadráticas, donde a, b y c son constantes. Es decir, esta función es un polinomio de segundo orden. Ahora, como se puede observar en la gráfica de una función cuadrática es una parábola. La parábola va a estar ubicada en el vértice. Bueno, ese va a ser su origen, su vértice es el origen, dependiendo de lo que nos indique la función. En este caso, como se observa en la gráfica, la función tiene un desplazamiento, no inicia en el 0,0, es decir, no inicia donde x vale 0 y y vale 0. Inicia en un punto señalado en la gráfica en color amarillo, que es igual a y igual a menos 2. Ahora bien, ¿cómo es que esto sucede? Bueno, pues más adelante vamos a ver lo que son las traslaciones de las gráficas. Si yo graficara estrictamente un f de x igual a x cuadrado, obtendría una parábola que parte del 0. Ahora bien, nosotros al tener una función cuadrática, nosotros podemos obtener por fórmula general las raíces de la fórmula cuadrática, y ya sea que los obtengamos factorizando o que lo obtengamos por la fórmula general. Ahora bien, el valor de la constante a nos va a determinar si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, y nosotros al obtener los valores de las raíces de la función cuadrática, vamos a obtener las intersecciones con el eje de las X para poder graficar con mayor exactitud nuestra parábola. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a las funciones cuadráticas. Ahora, para poder comprender lo que son las traslaciones, compresiones y estiramientos de gráficas de funciones, vamos a ver estos ejemplos. Nos dice acá que cuando una gráfica se traslada o tiene un desplazamiento en el eje vertical, es decir, sobre el eje de las y, se dice que a la función se le suma una constante o se le resta una constante. Por ejemplo, aquí yo puse x cuadrada más 4 o x cuadrada menos 4.
El ejemplo no nos está indicando x cuadrada, es otra función, pero si se dan cuenta, el desplazamiento se hace sobre el eje de las y. Ahora, el desplazamiento horizontal se aplica cuando a la variable es a quien se le resta la constante. Entonces ahí vamos a anotar un desplazamiento en el eje de las x, es decir, en el eje horizontal, tal como se muestra en la figura. Y la forma de denotarlo, dense cuenta en la diferencia que existe entre el desplazamiento vertical en el ejemplo y el desplazamiento horizontal. En el desplazamiento vertical primero aplico la función x cuadrada y posteriormente le sumo 4. En el desplazamiento horizontal, si se dan cuenta, es f de x igual a primero resto la constante y después elevo el resultado al cuadrado. Ahora bien, la reflexión. La reflexión es otra operación que podemos hacer con nuestras funciones y esto se hace agregándole el signo de menos a la función para que ésta se pueda ver como un espejo sobre el eje de las x. También podemos hacer estiramiento vertical. El estiramiento vertical se realiza cuando nosotros multiplicamos una constante por la función f de x y se va a llevar a cabo siempre y cuando esa constante sea mayor que 1, tal como se observa en la gráfica. Y un ejemplo con la x cuadrada sería 2x cuadrada. Ahora bien, la compresión vertical. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues se va a hacer como chaparrita nuestra gráfica. Para esto tenemos una función y vamos a multiplicarla también por una constante, pero a diferencia del estiramiento vertical, la compresión vertical, en este caso la constante es mayor que 0, pero es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son ya sea fraccionarios antes del 1 o puntos decimales antes del 1, tal como se muestra en el ejemplo, es 0.5, f de x igual a 0.5 x cuadrada. Ahora bien, el estiramiento horizontal. Esto se hace cuando la constante afecta directamente a la variable y se va a aplicar o se lleva a cabo cuando la constante es mayor que 1. Por ejemplo, 3x, todo esto elevado al cuadrado. Y la compresión horizontal se va a llevar a cabo cuando de la misma forma esa constante afecta a la variable, pero en este caso la constante tiene un valor menor que 1, mayor que 0 pero menor que 1. Entonces, como ejemplo podemos ver x entre 2 o bien 0.5 por x elevado todo esto al cuadrado. ¿Ok? Dense cuenta que la compresión horizontal y la compresión vertical son diferentes en el sentido de que en la compresión vertical el 0.5 está multiplicando a la x cuadrada, pero ya la multiplica cuando la x se elevó al cuadrado. Y en el caso de la compresión horizontal, primero se divide entre 2 o se multiplica por 0.5 y posteriormente se eleva al cuadrado. Bueno, eso es en cuanto al cómo encoger y estirar y desplazar nuestras funciones. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de funciones que son la función exponencial y la función logaritmo. La función exponencial tiene la forma a elevada a la x y bueno, en este caso estamos viendo la función f de x igual a 2 a la x. La función exponencial nos sirve para expresar fenómenos en los que se quiere presentar algún tipo de crecimiento, ya sea de animales, de plantas, crecimiento económico, el crecimiento de las bacterias, de alguna cepa, etc. En todos estos, la función es variable en el tiempo. En el crecimiento exponencial, cada valor se obtiene multiplicando el valor anterior por una constante a. Y como vemos en la gráfica, es una función creciente y que realmente a cada incremento se nota mucho cuál fue su incremento. A cada incremento sobre el eje de las x se denota mucho un incremento en el eje de las y.
En el caso en que la constante o sea menor que 1, mayor que 0, pero menor que 1, entonces estamos denotando una gráfica que decrece exponencialmente. ¿Ok? Recordemos que esta gráfica nos sirve para expresar todos aquellos fenómenos que presentan un crecimiento demasiado rápido o un decrecimiento demasiado rápido. Ahora bien, la función logarítmica. La función logarítmica es la función inversa a la función exponencial y se denota como logaritmo de algo, de un algo. En este caso es logaritmo base 2 de x. Sus propiedades, una de las propiedades de esta gráfica es que son simétricas. Esta función nos va a mostrar también un incremento, pero es un incremento muchísimo menos acelerado que en las funciones exponenciales. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de para lo que nos sirve tener en cuenta las funciones. Como en esta materia se trata de ver la aplicación a las ciencias sociales, vamos a ver un caso de interés. ¿Qué es el interés? Bueno, el interés se divide en tres formas. El interés simple, que es la ganancia que no se acumula hasta el final de un proceso. El interés compuesto, que es el interés generado por un capital considerando los intereses producidos en cada periodo y pasan a formar parte del capital, generando interés para el siguiente periodo de tiempo. Y el interés continuo, que consiste en acumular el interés al capital instantáneamente, así el capital crece continuamente. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos algunas funciones, algunas fórmulas, que ahora nosotros también las podemos llamar funciones, que nos van a caracterizar al interés. ¿Ok? Y vemos que en este caso el interés va a depender del capital, del tiempo y de la tasa de interés. Y el monto va a depender del capital y del interés. En el caso del interés simple. En el caso del interés compuesto, la función de monto depende del capital, depende también de la tasa de interés, depende del número de capitalizaciones por año y del tiempo. Y en el caso del interés continuo, el monto va a depender del capital, va a depender de la tasa de interés y va a depender del tiempo. Ojo, dense cuenta que la primera, que es el interés simple, es una función lineal, la segunda es una función exponencial y la tercera también es una función exponencial. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de interés simple, de interés compuesto y de interés continuo. Y por favor, me gustaría mucho que también realizaran los ejercicios que les voy a poner en la clase. Y pues alguna duda o cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan un buen día y hasta pronto.